Buenas noches, hermanos. Les saludo en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar a hacer un estudio acerca de los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles ya. Estamos viviendo tiempos en que podemos ver mucha angustia en la tierra. Y quisiera poder comenzar para poder comenzar vamos a ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Pero antes de eso, antes de poder hablar sobre el tema mismo, quisiera que pudiéramos ver en los Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículos 10 y 11, que me gustaría que pudiéramos leerlo para que podamos tener una referencia de algo que hay que tener presente en lo que vamos a ver. Hechos capítulo 17 versículos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Una de las cosas que quisiera, hermanos, no pretendo entregar una enseñanza, darle yo una enseñanza, sino que quiero que con la ayuda del Señor, cada uno de nosotros, así como los hermanos de Berea que sale acá, podamos sacar nuestras propias conclusiones. Y la idea es poder dar ideas, dar pautas acerca del pasaje que vamos a ver, para que usted sea su propio analista. Cada uno de nosotros sea un analista de lo que vamos a poder ir viendo con la ayuda del Señor. Así que les saludo, mi nombre es Félix Moraga, hermano Félix, y quisiera que pudiéramos empezar aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer del versículo 13 hasta inclusive el capítulo 5 versículo 11. Vamos a leer todo de corrido. El tema en sí, lo que vamos a tratar es sobre el rapto de la iglesia, que se habla aquí en 1 Tesalonicenses. Entendiendo esto, que la idea de que nosotros podamos escudriñar las Escrituras acerca de lo que nos están enseñando, acerca de lo que hemos recibido, pero examinemos los pasajes. Esa es la idea, de que nosotros podamos examinar, cada uno de nosotros podamos examinar el texto de lo que estamos viendo, para poder sacar una conclusión fidedigna de lo que la palabra del Señor nos enseña. Debo decir que el autor de la carta esta es el apóstol Pablo. En los Hechos de los Apóstoles nosotros leíamos capítulo 17, pero en el capítulo 16 o 17 también habla que él primero les predicó en Tesalónica, predicó allí, y bueno, ahí en Tesalónica creció una iglesia, recibieron la palabra del Señor, pero a diferencia entre los hermanos, que la iglesia que creció en Berea y en Tesalónica, dice que estos eran más nobles. ¿Cuál era la razón de su nobleza? Era que ellos escucharon la palabra con toda solicitud, como leíamos, pero escudriñaban cada día la Escritura para ver si lo que el apóstol mismo le estaba enseñando estaba de acuerdo a la Escritura o no. Y eso es el principio de lo que quisiera comentar en esta noche con ustedes, que ustedes tengan presente eso, para que ustedes mismos puedan ir analizando los pasajes. Vamos a comenzar leyendo capítulo 4, versículo 13 de 1 Tesalonicenses. Dice así:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vamos a dejar hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Quisiera hacer una acotación antes de comenzar en lo que vamos a ver. Quisiera decir que la Escritura o la Biblia, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, no fueron escritas con capítulos ni versículos, ¿ya? Estos se introdujeron más adelante, digamos. Todos los hermanos al principio no tenían, como decía, capítulos ni versículos para tomar un tema. Pueden imaginarse ustedes lo difícil que era poder, cuando se iba a tratar un tema, decir, bueno, como lo estamos haciendo ahora. Yo dije, bueno, vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. ¿Cómo podían ubicarse en la Escritura para poder ver un tema? Para poder ver un tema. Tenían que empezar a leer todo el capítulo, todo el versículo para poder llegar a una conclusión después de leerlo, pero él era difícil ubicarse en los pasajes mismos. Debo decir, y esto voy a explicar por qué razón, que en el siglo, al principio del siglo XIII, se incluyeron los capítulos. Un clérigo inglés, Stephen Langton, no sé si estoy pronunciando bien yo, pero él fue el primero que le pusieron capítulos a la Biblia. Pero 3 siglos después de esto se incluyeron recién los versículos, en 1553, y de ahí nosotros tenemos la Biblia como la tenemos ahora, con capítulos y versículos, pero esto al principio no era así. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la Biblia en los versículos o los capítulos está, como digo, mal dividida, y pienso, y si usted después lo va a ver, que aquí el capítulo 4, por ejemplo, debería haber continuado hasta no haber incluido el capítulo 5, porque es una sola parte de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, una sola enseñanza. Aparte de eso, también hay Biblias. Probablemente usted tiene una Biblia en la cual tiene títulos. Los títulos tampoco estaban, esos se fueron agregando, y hay Biblias que no tienen títulos,
pero hay algunas que sí los tienen, y muchas veces no son de mucha ayuda. ¿Ah? Bueno, teniendo esto ya presente, quisiera que pudiéramos ir viendo en el primer versículo que leímos del 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice, voy a leer de nuevo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Una de las razones que podemos ver, ¿no?, es que en Tesalónica pensaban que los hermanos que habían fallecido ya a lo mejor no iban a tener parte cuando el Señor viniera, o la misma salvación. Exactamente cuál era la razón, lo que ellos pensaban con respecto a lo que habían partido, no lo tenemos claro, pero sí ellos se entristecían porque los hermanos que habían partido ya, que aquí dice los que duermen, ¿ah?, se refiere a los que murieron, ¿ah?, que no iban probablemente no tener parte. Y el apóstol Pablo empieza a darle toda una enseñanza con respecto a esto. Sigue diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿ah?, así también, bueno, los creyentes en Cristo van a resucitar, van a tener parte, ¿ya? Y eso, así como el Señor murió y resucitó, así también los creyentes va a pasar lo mismo. Pero aquí sigue diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Voy a seguir leyendo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Como les decía, yo quiero que cada uno de nosotros sea su propio analista, ¿eh? Todos los que están escuchando, ya sea por radio, ¿eh?, o ya sea por Facebook, podamos ir viendo que lo que nos está diciendo acá, que los que ya partieron, ¿no?, los que duermen, los que ya murieron en el Señor, ellos van a resucitar primero y van a salir al encuentro del Señor primero que los que estemos vivos, en el caso que yo esté vivo, ¿no? Eso el Señor lo sabe. Pero quisiera decir algo. Acá en versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Quiero darle algunas pautas para que usted pueda ir analizando, ¿ah?, analizando esto. Lo primero que dice acá, con voz de mando. Cuando se habla con voz de mando, yo siempre viene a mi mente, no sé en el caso suyo, pero viene a mi mente en un ejército, ¿ah?, cuando se dan órdenes, el mayor, ya sea capitán, teniente o sargento, da orden, una voz de mando, y los demás acatan, obedecen. En este caso, ¿ah?, dice con voz de mando, con voz de arcángel, es decir, un arcángel mismo, ahí está entrelazado eso, ¿ah?, que una voz de mando va a haber una reacción de acuerdo a eso. Y sigue diciendo, con trompeta de Dios. Yo quisiera aquí tomarme un momentito para que usted lo pueda analizar, ¿ah? Cuando se habla de trompetas, también voy a poner como ejemplo en el ejército, se tocaba trompeta y el ejército iba a la batalla o retrocedía de acuerdo al toque de trompeta que se daba. Era algo sonoro, algo que se escuchaba, ¿ah? Y es lo que está diciendo acá, digamos, con trompeta. La trompeta es algo que suena, ¿ah? Y aparte eso es muy bonito también, ¿ah?, con trompeta de Dios. Debo decir, cuando hablamos de trompeta, estuve viendo algunos pasajes en 1 de Corintios capítulo 15. Hay dos versículos que voy a leer y que habla de trompetas, ¿ya? Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ahí está, ¿no? Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este es un pasaje paralelo que nos habla del mismo hecho, lo mismo que el apóstol está hablando aquí en 1 Tesalonicenses, lo está diciendo en otras palabras, pero también habla de lo mismo, es decir, lo que va a suceder con nosotros, con los cristianos. En 1 Corintios, que a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos, una vez que suena la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Si usted lo puede analizar, ¿ah?, se va a dar cuenta que está hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que me llama la atención de esto? ¿Ya? Si usted puede observar,
y es importante si tiene un cuaderno, un lápiz, para que vaya anotando, ¿ah? Anote estos pasajes, ¿ah? En 1 Corintios capítulo 15, 51, 52. Lo que quiero hacerle notar ahora, que si puede, anótelo y pueda verlo conmigo en Mateo 24, versículo 29 al 31. Quiero que vamos comparando, porque para que nosotros podamos poder llegar a una conclusión, es necesario que examinemos, que estudiemos. Acuérdense que el Señor decía escudriñar las Escrituras, y eso es algo que es necesario que podamos hacer en este caso. Vamos a seguir. En Mateo 24, 29 dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ya, ahora, ¿qué es lo que quiero que podamos analizar, que usted pueda analizar? En 1 Corintios 15 nos habla de que es la final trompeta. Ahora se nos ha dado enseñanzas, y esto quiero, para que usted lo pueda ver, usted lo pueda examinar, ¿ah? Se nos ha dicho que la iglesia, unos dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, y otros dicen que sí va a pasar, ¿ya? Ahora, teniendo presente eso, si, si la última trompeta significa que nosotros vamos a resucitar, y significa que el rapto, voy a ponerlo de esta manera, que el arrebatamiento, eso va a ser, según una enseñanza, es que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero resulta que después en Mateo 24 nos dice que va a haber un toque de trompeta. Entonces, la pregunta que yo me hago, y quiero que usted lo vea, que usted saque una conclusión de eso, es que si en 1 Corintios 15 dice que esa es la última trompeta, y que ahí nosotros vamos a ser, los que están muertos van a resucitar, y nosotros que estemos vivos seremos transformados, como dicen, ¿ah?, para estar siempre con el Señor. ¿Cómo es posible que después de la gran tribulación va a haber otro toque de trompeta? Entonces esta de 1 Corintios 15 no es la última trompeta, o aquí hay algo que no encaja, no encuadra, no hay una claridad en eso, digamos. No es que no esté claro, sino que no es algo que esté, hay una contradicción. Eso es habría una contradicción. Eso es lo que, en el caso de que se diga de que no hay, después otra trompeta, como en Mateo, después de la gran tribulación. Y aparte de eso, considere también, hermanos, el hecho de que en Apocalipsis no habla, aparte de eso, también nos habla que hay 7 trompetas, a las 7 trompetas de Apocalipsis. Entonces, algo para que usted lo pueda meditar, lo pueda ver. ¿Cómo podemos ver esto? Porque si nosotros vamos a enseñar algo o vamos a aprender algo, tenemos que tener claro con respecto a eso. Y otra cosa que quisiera que usted anotara, ¿ah?, lo pudiera ver, ahí en el versículo 15 de 1 Corintios 4, dice, dice, voy a leerlo: por lo cual os decimos esto, palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿ya? Ahí me quiero detener. Cuando habla de venida, está hablando una palabra griega, digamos, está traducido una palabra griega que es parousia, ¿ya? Ahora, la palabra parousia significa, en el diccionario, esto lo saqué del diccionario Vine o Vine, se escribe B corta o V I N E, el diccionario de Vine, ¿ya? Dice así, hablando de parousia, de donde se traduce la palabra venida. Dice así: denota tanto una llegada como una consiguiente presencia. Es decir, está hablando que cuando habla de parousia, está hablando no de una venida que no se va a concretar,
va a ser hasta cierta parte, sino que va a estar presente después. Y en este caso sería en la tierra. Y pone un ejemplo en el diccionario. Por ejemplo, dice en una carta sobre papiro, una dama habla de la necesidad de su parucia en cierto lugar a fin de atender algunos asuntos relacionados con su propiedad allí. Es decir, cuando se habla de parucia, está hablando de estar, de venir y estar presente. ¿Ya? Es importante tenerlo eso muy claro para que podamos entender lo que estamos hablando. Siguiendo con el pasaje, ya vimos acerca de las trompetas, que va a ser la venida del Señor, va a ser con trompeta de Dios, ¿ah? Y nos habla que la final trompeta, es decir, vuelvo a repetir, es decir, teníamos que la última trompeta es cuando nosotros vamos a hacer bueno, vamos a resucitar, nos vamos a juntar con el Señor, ¿ya? Y al final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, estoy leyendo de nuevo, y nosotros seremos transformados. Eso sería cuando el Señor nos lleve y estemos con Él. Pero vuelvo a repetir, es decir, ahí nos está hablando de la última trompeta. Entonces, para entender esto, ¿cómo nosotros podemos entender lo que nos dice en Mateo 24? De que después de la gran tribulación va a sonar la trompeta y el Señor va a enviar a sus ángeles, ¿ah? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cómo podemos ir entendiendo esto para que podamos ver cuál es el mensaje del apóstol Pablo que nos está dando aquí? Para seguir, vamos a ver, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, eso ya lo vimos, dice, descenderá del cielo. Si hablamos o si vemos de que la venida del Señor, cuando Él venga, dice, va a descender del cielo, ¿ya? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es decir, Él va a venir, va a llegar a la tierra. Son preguntas que tenemos que hacerlo, porque dice que va a descender del cielo. ¿Se acuerdan cuando el Señor habla en los Hechos de los Apóstoles? Cuando el Señor se fue una vez que resucitó, cuando resucitó y le dijo a los aparecieron unos ángeles y le dijeron, ¿qué estáis mirando al cielo? Bueno, así mismo como la habéis visto ir al cielo, así vendrá también. Y esto me hace recordar eso. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está la comparación de lo que estábamos hablando, del hecho de que ellos van a resucitar, ¿ah? Lo mismo que nos dice en 1 Corintios 15. Luego nosotros los que vivimos, en el caso que nosotros estemos vivos, el apóstol Pablo decía lo mismo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir. Noten lo que está diciendo, recibir, es importante esto. La palabra griega es apántesis, que quiere decir salir a su encuentro, salir a recibirle, ¿ya? Recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El punto de lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, cuando usted viene una visita a su casa, usted sale a recibirlo para que después luego entre a su casa. Bueno, esa es la idea de lo que se está diciendo acá, salir a recibirle en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice, alentados los unos a los otros con estas palabras, es decir, que no tengan tristeza con acerca de aquellos que murieron, ¿ya? Que van a tener parte también en este acontecimiento. Y lo que continúa, y esto es algo que quiero que también lo veamos en detalle, podamos verlo con la ayuda del Señor, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, ¿ya? Porque vosotros sabéis perfectamente del día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Había algo que yo hacía un tiempo atrás, es que siempre leía, cuando leía este pasaje, leía del el capítulo 4 hasta el versículo 18, y me detenía ahí. ¿Por qué? Porque ahí hay un cambio de capítulo, ¿ah? Y eso es lo que yo le mencionaba al principio, que muchas veces cuando se dividen los capítulos, a veces las divisiones no nos ayudan mucho para después nosotros poder estudiar el tema, ¿ya? No nos ayuda mucho. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, ¿el apóstol Pablo está hablando de otra cosa o está hablando de lo mismo que hablaba en el capítulo 4? Pregunta para que nosotros podamos ir considerándolo y podamos dilucidar bien qué es lo que nos está diciendo. Estuve viendo algunas traducciones y voy a leerle, son varias, pero voy a leerle, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén de 2001 dice el versículo 1 del capítulo 5. Dice: pero acerca de los tiempos y de la ocasión no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. La que nosotros tenemos, Reina Valera. Pero la Biblia de Jerusalén dice: en lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. En la Biblia Dios habla hoy, dice: en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan de que lo escribamos. En la Nueva Reina Valera del año 90 dice: hermanos, acerca del tiempo y el momento, no necesitáis de que os escriba. Asimismo dice: ahora bien, en la Biblia latinoamericana dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba. Y hay una que la que más me aclaró el punto, es la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ahora bien, hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá esto, en realidad no es necesario de que les escribamos. Noten esto: lo que estas traducciones que les leí ahora están enfocando a una cosa, a que el apóstol Pablo continúa hablando de lo mismo de los versículos, de los últimos versículos del capítulo 4, del versículo 13 al 18, ¿no? Él le está diciendo, si me lo permiten, voy a verlo de esta manera. Voy a comenzar a leer del capítulo 4, versículo 16 de Tesalonicenses, ¿ah? Pero voy a continuar, pero voy a cambiar, voy a poner en el versículo 1, el capítulo 5, el versículo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá esto, en realidad no es necesario de que les escribamos, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Bueno, de acuerdo a estas otras traducciones, que yo la encuentro que son más claras que las que tenemos nosotros, nos está hablando de lo mismo. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando sea el arrebatamiento, cuando el Señor venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, cuando Él descienda de los cielos, el apóstol Pablo le empieza a escribir ahora acerca de cómo va a ser esto, de cómo, como dicen en la traducción está, con respecto al cómo y al cuándo va a suceder esto, dice: no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque él antes ya le había enseñado a ellos, cosa que no los tenemos acá nosotros, pero por lo que dice el apóstol, en lo que dicen sus palabras, nos está dando a entender de que él ya le había enseñado sobre esto. Por eso que él dice que no tenía necesidad de escribirle. Y dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero antes de pasar a eso, en el versículo 2 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. En el otro pasaje que habla de lo mismo, dice en
en primera de Pedro, a ver, eh, no, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Se los doy como referencia para que usted pueda ir analizando, ¿ah? Y el otro pasaje está en Apocalipsis capítulo 16, que cuando nos habla acerca de que va a venir como ladrón en la noche, o como ladrón, en el capítulo 16 dice, capítulo 16, versículo 15, si lo tiene ahí puede leerlo conmigo, o si no, anótelo para que después lo pueda meditar en ello. Dice en capítulo 16, versículo 15: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Ah? Quiero hacer mención de esto, ¿sabe? A mí también me lleva mucho a pensar, este es el sexto ángel que derrama su copa sobre el gran río Éufrates, versículo 12, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Por qué el Señor acá nuevamente dice aquí, vengo como ladrón? ¿A quién le está hablando? Si entendiéramos de que la iglesia no está, ¿a quién le está hablando? Digo que no está porque, como se dice, una de las posiciones dice que la iglesia va a ser arrebatada antes de esto. ¿A quién le está hablando? ¿Ya? Es para que lo pueda ir meditando. No voy a dar la respuesta, yo tengo las respuestas, pero quiero que usted pueda hacer el que pueda ir investigando, analizando, escudriñando la escritura. Ahora bien, sigamos. En el versículo, voy a leer el versículo 3 de nuevo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí está hablando de aquellos que no creen en el Señor, ¿ah? Ellos van a decir paz y seguridad, y bueno, el Señor dice que va a venir destrucción repentina. Pero lo que me llama la atención, y quiero que lo vean, hermanos, en el versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. La pregunta que debo hacerme: si la iglesia supuestamente fue arrebatada ya, ¿por qué el Señor nos sigue hablando? Bueno, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿por qué nos sigue hablando de ese día? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, ¿cuál día? El día que está hablando, el día del Señor, dice, ¿no? en los primeros versículos. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿A quién le está hablando? El apóstol Pablo le predicó a la iglesia, pero que también se tenga presente de que el apóstol Pablo era su misión y el llamado del Señor fue predicarle a los gentiles, es decir, a los no judíos que se convertían por la predicación del Evangelio, es decir, a la iglesia. A ellos le estaba predicando. La iglesia en Tesalónica no era una iglesia de judíos, era una iglesia de gentiles, ¿ya? Probablemente habían judíos también, porque al principio habían de los dos, ¿eh? Pero la misión del apóstol Pablo estaba específicamente dirigida a los gentiles, ¿eh? Así como el apóstol Pablo dice, o no recuerdo bien si fue Pablo o Pedro, o nos dijeron que el apóstol Pablo estaba para los gentiles y los apóstoles Pedro y Juan estaban hacia al pueblo, a los judíos, al pueblo de Israel, ¿ya? Ahora, tenga presente eso, porque todos vosotros, dice versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas, ni de las tinieblas. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche se duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. ¿Por qué nos está dando todo este consejo? Habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos. Es decir, vuelve a hablar de esto, ¿ah? Si ahora está hablando
si fuera diferente, si está hablando del día del Señor y el día del Señor fuera diferente al tiempo del arrebatamiento, fueran hechos diferentes, ¿por qué el apóstol nos está exhortando a nosotros para que nosotros podamos ver, ¿ah? Y nos está exhortando para que velemos, para que seamos sobrios, para que andemos en santidad, en otras palabras, ¿ah? Por eso dice, ya sé que veremos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, ¿ah? El versículo 11, compárelo con el versículo 18 del capítulo 4. Versículo 11 del capítulo 5, compárelo con el versículo 18. En los dos está dando una palabra de ánimo, de aliento, ¿ah? En el versículo 18, capítulo 4 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y en el versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es decir, todo lo que nos está diciendo acá, ¿ah? Si nosotros quitamos los capítulos y versículos, las divisiones que tenemos, nos vamos a dar cuenta que es un solo pasaje, es un solo hecho que está hablando, porque en los dos incluye a la iglesia. En el primero dice que vamos a ser arrebatados, que los que durmieron, los que partieron, van a resucitar primero, después nosotros los que vivimos nos vamos a juntar con el Señor, y en el capítulo 5 nos está diciendo que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, y nos dice en el versículo 6 del capítulo 5, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche se duermen. Bueno, y ahí sigue diciendo, es decir, lo que el Señor nos está instando acá, es que nosotros tenemos que, eso sí que lo voy a decir, nos está llamando a ser fiel, a perseverar y andar en el Señor, para que cuando Él venga, no nos sorprenda como ladrón, ¿ya? Y vamos a estar siempre con el Señor. Eso es lo que podemos ver. Probablemente hay muchas interrogantes que van a salir, que van a tener, y lo entiendo. Cuando uno tiene una enseñanza, es difícil poder a veces cambiar, pero yo les animo para que, así como los hermanos de Berea, escudriñaban la Escritura, y imagínense, el que le estaba predicando en ese momento era el mismo apóstol Pablo, no era un hermano como nosotros, digamos, ¿ya? Era el mismo apóstol Pablo al cual el Señor llamó para predicar el Evangelio. Pero sin embargo, estos hermanos, aun cuando el apóstol se identificaba como apóstol del Señor, como un llamado, con un ministerio, con un llamado especial que él tuvo, aún así estos hermanos de Berea escudriñaban las escrituras para ver si lo que el apóstol le estaba diciendo estaba correcto o no. Es lo mismo que yo le animo. Entonces, quisiera que pudiéramos ver eso, que pudiéramos escudriñar, analizar. Usted considérese como un analítico, una persona que va a empezar a leer el pasaje, a comparar los pasajes. Yo le di algunos pasajes ya, espero que lo haya notado. Si no, puede volver a ver ahí en el Facebook, y para que pueda anotar los pasajes. Considere lo que mencioné antes, de la trompeta. Haga comparación, las trompetas. ¿Cuál es la última trompeta? La última trompeta nos dice en 1 Corintios 15, que es cuando nosotros seamos los muertos en Cristo, así los creyentes de Cristo resuciten y nosotros seamos transformados, ¿ya? Eso es lo que nos dice. Esa es la final, la final trompeta, ¿ya? Entonces, compárele con Mateo 24:31, cuando dice que Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Eso es lo que nos dice Mateo 24. Pero es de notar, y ese es el punto a lo que tiene que comparar,
que Mateo 24-29 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es lo que nos dice Mateo 24. Y dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Pero después en el versículo 31 dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Hay algo, lo voy a decir, la palabra que se traduce de trompeta, la palabra, perdón, voz, lo más correcto sería ahí traducir eso, de acuerdo a lo que estuve viendo en el diccionario, en vez de decir con gran voz de trompeta, en el capítulo 24 de Mateo, versículo 31, debería decir con gran sonido de trompeta. Aunque la palabra se puede traducir como voz, como estruendo, como sonido, ¿ya? Pero de acuerdo al contexto, lo más adecuado sería, en vez de decir gran voz, lo ideal sería que dijera con gran sonido, o con gran estruendo, o con gran toque de trompeta, por así decirlo, ¿ya? Para que eso nos ayude también. Bueno, hermanos, en realidad este no es un tema fácil, pero quise poder compartir esto, y con la ayuda del Señor la próxima semana voy a tratar otro pasaje, y se lo digo con anticipación, que va a estar en segunda de Tesalonicenses, ¿no? Para que pueda leerlo, capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2. Hay dos cosas que quisiera mencionar ahí. Así que podamos ahí ir dilucidando este tema y poder aclarar algo, porque hay una enseñanza que se ha dado este último tiempo, y cuando digo último tiempo quiero ser bien claro, responsable en esto, en el sentido de que la enseñanza que hay actualmente, de que se dice que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, es una enseñanza que se empezó más o menos a enseñar a finales del siglo XIX, si no recuerdo mal, no tengo la fecha exacta, pero más o menos, no es una enseñanza que siempre se ha enseñado. Todos los padres de la iglesia, digamos por 1900 años, nunca se enseñó eso. Y esto es una enseñanza, por eso que digo una enseñanza nueva, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que ver, si, bueno, escucharla, escuchémosla, veámosla, pero seamos diligentes como los hermanos de Berea, empezar a escudriñar para ver si esa enseñanza está correcta o no está correcta. El hecho de poder transmitirlo por radio, por Facebook, lo más bonito es poder intercambiar, poder compartir, pero es difícil por este medio. Pero igual, si usted tiene algún comentario, puede hacerlo, si en algo nos puede ayudar en eso, nos puede ayudar para ir aclarando, dilucidando mejor este tema. Todo es bien recibido. La idea es que podamos hacerlo con altura de mira, en el sentido de que podamos, con el fin de poder aclarar esto y no de defender una posición. Yo creo que esto es lo más importante. Así que les animo en eso. Hermanos, hermanas me refiero. Estaba viendo algo que no se me escape de los apuntes que tenía. Sí, creo que es eso lo que puedo compartir en esta hora. Otro pasaje que también lo puede anotar ahí, Mateo 24-27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí puede leer todo, el capítulo 24 en realidad, leerlo todo, examinarlo todo. Hay mucho que ver, ¿no? Hay mucho que podamos ir viendo de estos pasajes. Otro pasaje que ayuda mucho es en Marcos 13, Lucas 21, pasajes que nos hablan acerca de esto, de los últimos tiempos, de la venida del Señor. ¿Cuál fue mi interés? Una, aclarar esto que se está enseñando ahora, y lo otro es que, hermano, estamos viviendo los últimos tiempos ya estamos viviendo en el tiempo del fin. A nosotros nos tocó vivir esto.
no sé, no sabemos, el día y la hora nadie lo sabe, pero no sabemos si vamos a estar vivos cuando venga el Señor. A lo mejor yo en mi caso, por mi edad, a lo mejor no lo voy a estar, pero a lo mejor algunos de los que me escuchan mucho van a estar. La pregunta es, y por eso mi inquietud, si la iglesia no pasa por la gran tribulación, en realidad sería fantástico, porque no tendríamos que pasar ninguna penuria, ninguna prueba, ninguna tribulación. Pero ¿qué pasa si realmente la iglesia va a pasar por la gran tribulación? ¿La iglesia está preparada para eso? Esa es la pregunta. ¿Estamos preparados para pasar por el tiempo de la gran tribulación? Lo voy a poner de esta manera, a ver si, para ir finalizando, para que hacernos una idea de esto. Si nosotros nos invitan a un matrimonio, ¿ya? ¿Qué es lo que hace usted para ir al matrimonio? ¿Usted tiene la fecha para el matrimonio? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted se prepara para el matrimonio. Va a ir a una fiesta, ¿verdad? Donde va a haber alegría, va a haber todo esto. Entonces usted se prepara para eso, ¿ya? Y si no tiene que ir a ningún matrimonio, no se prepara. No sé si me hago entender, pero ¿qué pasa si realmente vamos a pasar por la tribulación? ¿No estamos preparando para eso? Esas son las disyuntivas, o digamos, lo que tenemos que entender para poder tener claro esto, ya sea que sí o que no. Y eso tenemos que llegar a una conclusión. No podemos llegar ahora, con todo esto lo que vimos, creo que es muy importante lo que vimos, pero vamos a tener que ir viendo otros pasajes con la ayuda del Señor la próxima semana, el próximo viernes con la ayuda del Señor. Pero ¿de qué manera nosotros estamos preparados? Y hay un ejemplo que viene a mi mente en esto. Cuando el Señor Jesucristo fue a Jerusalén, cuando subió a Jerusalén, ¿se acuerdan ustedes que el Señor le decía a los apóstoles que era necesario que el Hijo del Hombre ¿ah? fuera tomado preso, de que lo iban bueno, todo lo que iba a pasar, que lo iban a crucificar, todo esto, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo el Señor antes de que llegara ese momento? Si ustedes recuerdan, después de la cena del Señor, cuando Él compartió el pan con los apóstoles, en el cual Judas se fue y después lo entregó por unas monedas de plata, ¿eh? Él se fue al Getsemaní, y si ustedes recuerdan, dice que él oraba allí intensamente, y era tanto lo que en su angustia, porque él sabía lo que venía, él sabía lo que iba a pasar, él sabía que tenía que morir, él se lo había dicho incluso a sus discípulos, como lo decía. Entonces él empezó a orar y clamarse: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ustedes lo saben, me imagino que lo saben. Entonces, pero él, antes de pasar por esa tremenda tribulación de azotes, de injurias, de escupirlos, de darle puño, de los azotes mismos, de la espina y después ser clavado en esa cruz, ¿ah? Él, ¿qué es lo que hizo antes? Él se preparó en oración. Él oró al Señor intensamente para que el Señor le diera las fuerzas, porque acuérdense que Él se hizo hombre, y si nosotros cuando estamos enfermos nos duele algo, ¿ah? Igual nos afligimos, hay dolor, ¿no es cierto? Él sabía lo que venía también. Entonces, ¿de qué manera se preparó para esa tremenda prueba? Clamó al Señor. ¿Se acuerdan que fue 3 veces a orar? Volvió donde sus discípulos, y le decía: no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Bueno, después de orar, si ustedes ven, leen ahí en los evangelios, cuando él lo tomaron preso, él no titubeó ni un momento, él estuvo firme, estoicamente ahí, soportando todo lo que se le vino, ya, para poder pasar, y fue hasta la muerte. Acuérdense que incluso cuando a veces lo injuriaban, él guardaba silencio, hermano, no decía nada, callado. ¿Ah? ¿Por qué? Él podría haberse defendido, y en algún momento, si no recuerdo mal, él dice, si no recuerdo mal, al sumo sacerdote parece que le dice: no sabes que tengo, me estoy confundiendo, parece que fue con Pilato, que él tenía la autoridad para decirle a su padre que enviara unos ángeles, ya. Él lo podía hacer, pero no lo hizo.
por amor a usted y por amor a mí. Pero el punto, lo que quiero mostrar es que para poder pasar ese tiempo de tribulación que él pasó, porque fue una tremenda tribulación de muerte, hasta la muerte, él oró. Y si nosotros tuviéramos que pasar, y por eso vuelvo a insistir, discúlpenme si me repito en algunas cosas, pero quiero que quede claro, ¿ah? Si nosotros tuviéramos que pasar, ¿la iglesia se está preparando para eso? ¿Usted se está preparando? Es fácil decir, o a lo mejor como Pedro, cuando Pedro fue y le dijo, mi vida pondré por ti, ¿ah? Y el Señor le dijo, ¿se acuerda que le dijo que antes que cante el gallo lo iba a negar 3 veces? Es fácil decirlo, pero cuando uno está en el momento, cuando a Pedro le preguntaron, ¿tú andabas con él? Y le dijo, no, yo no lo conozco, y hasta injurió, ¿ya? Entonces es importante que nosotros tengamos claro este punto para ver de qué manera nosotros vamos a poder enfrentar esto. Y como decía anteriormente, sería fantástico que no tuviéramos que pasar por ese periodo. Pero yo quiero, y con esto voy a ir terminando, quiero que mediten un poco en esto, hermano. Los primeros cristianos, no sé si los que han leído historia se han informado, cuando el Nerón, por ejemplo, quemó Roma, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hizo? Después le echó la culpa a los cristianos. Los tomaban presos, los mataban, los quemaban vivos. La pregunta que yo me hago, ¿qué diferencia hay entre esos cristianos y nosotros? ¿Por qué ellos tuvieron que pasar todo eso? Y no solamente eso, sino que si hablo en la Edad Media, en la Inquisición, por mencionar otra cosa, en la Inquisición, ¿cómo perseguían a los cristianos? ¿Cómo los torturaban? Yo leí un libro de Samuel Vila que habla sobre la Inquisición en España. Debo decirlo que cuando lo leí, como no lo leí en un día, por supuesto, pero la verdad que me daba como náusea así de saber todo el daño, cómo persiguieron a los cristianos, cómo los mataban, cómo los torturaban, hermanos. Era terrible. Ahora, ¿por qué a ellos tuvieron que pasar todas esas cosas? ¿Por qué nosotros que estamos ahora viviendo estos últimos tiempos no tenemos que pasar nada? Es una pregunta que la dejo para que lo podamos meditar. ¿Cuál es la diferencia entre esos cristianos de la Edad Media o de los primeros siglos, que los perseguían, los mataban, los torturaban, a las mujeres los violaban, etcétera? Es tremendo. Si usted lee sobre la historia, usted se le va a hacer un nudo a la garganta de todas las cosas que han hecho y todavía siguen haciendo, porque hasta el día de hoy siguen matando a cristianos, los torturan y los matan. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia en la iglesia de ahora, que estamos viviendo ahora, y ellos que pasaron por todas esas cosas? Es para meditarlo. Hermanos, sin más decir, tengo bastante para compartir, pero lo voy a dejar hasta aquí ahora. Ya, les dejo la invitación con la oración para el próximo viernes a las 7 de la tarde para poder continuar con esto, ¿ya? Poder continuarlo. Le animo, vuelvo a decirlo, le animo, hermano, que lea los pasajes, si tiene grabado, si puede revisarlo, anotar los pasajes, pero con la ayuda del Señor me ayude para poder tratar de explicar todo esto, ¿ya? Así que los invito para la próxima semana con la ayuda del Señor. Y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, nos has llamado, nos has redimido, nos has llamado, Señor, a tu reino, y rogando, Señor, para que tú nos ayudes también ahora para perseverar hasta el fin, perseverar cada día, prepararnos, Señor, para lo que viene, para lo mismo que estamos viviendo, Señor. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a mis hermanos, a los oyentes, a los que van a ver estos videos, que tú les bendigas también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendición, hermano, que el Señor les bendiga. Bendiga a todos ustedes. Amén.